Es muy fácil que aquí la Sonora Matancera, Benny Moré, Celia Cruz, todos los grandes músicos antillanos hayan tenido una influencia notable. Nos preguntamos por qué. Muchos se preguntan por qué, por la distancia, ¿no? Sin embargo, ya había dicho anteriormente cómo a través del Canal de Panamá, punto de llegada, recalada obligada Buenaventura, llegaba la música del Caribe, llegaba la música que estaba en boga en Cuba en aquel entonces, y a través de las emisoras empezó a darse una influencia importantísima, saber entre las gentes por qué a un cañero del valle le gusta, por ejemplo, Bruca Manigua, ¿no? Saber por qué a un empleado, a un obrero, le gusta determinada canción de la Sonora Matancera, Humo, por ejemplo, ¿no? Es situación que no tiene mayores complicaciones, porque lo que allí se cantaba tenía una identificación total, inclusive cultural, con el mismo proceso de trabajo, con el mismo proceso de las relaciones laborales que aquí se vivían en ese momento. Yo quiero verlo desde ese punto de vista porque las relaciones obrero-patronales en los ingenios han sido muy similares en toda esta área del trópico. En Cuba, el cortero de caña que oía hablar de vamos a la caña, vamos a tumbar la caña, ¿no? Era el mismo cortero del Valle del Cauca que estaba oyendo eso a orillas del río Cauca, en Juanchito, ¿no? Era el mismo cortero que de alguna manera tenía esas resonancias de pregones, ¿no? Allá se llama zafra, acá es el corte de caña, pero era su misma situación, su misma circunstancia cultural. Sin embargo, vemos como en el Chocó hay unos tintes musicales de origen europeo muy claros. La ejecución de los vientos, la interpretación de melodías que tengan que ver con vientos, con clarinetes, con saxofones, con trombones, con trompetas, es muy importante en el Chocó, porque ellos recibieron temprano esos instrumentos. En el Chocó era una institución, la banda local, la banda de cada pueblito, ¿no? Entonces los nativos se integraban en esas bandas que inicialmente tocaban aires nacionales, por decir algo, estas canciones que se tocan en los festivales de los pueblos. Sin embargo, finalmente empezaban ya a hacer la búsqueda, ¿no? Pasaban del bunde, de las guabinas, de los pasillos, a la búsqueda local, al problema del hombre enfrentado a su medio, a la interpretación musical del paisaje, de esas canoas en el río Atrato. Entonces el hombre empieza a hacer música. El Chocó tiene grandes clarinetistas, por ejemplo. Creo que son los mejores clarinetistas del país, porque ellos aprendieron bien los tiempos de la contradanza, los tiempos del minueto, la contradanza francesa. Así vemos como la música chocuana, la jota chocuana, la contradanza, tiene unos tiempos y tiene una influencia clara del minueto francés, tiene una influencia clara francesa, unos compases elegantes, ¿no? Gira la media vuelta, suena el clarinete, son unas danzas casi rituales, bastante eróticas, pero con unos acentos europeos muy claros. Cuando hablamos de folclore del Chocó, tenemos que pensar en dos grandes aspectos. El uno es de una influencia o de un ancestro africano, y el otro es de un aporte cultural europeo. El Chocó se caracteriza por tener esa fusión de lo africano y lo europeo en todas las expresiones de la palabra, en cuanto se refiere al folclore literario, al folclore musical, al folclore coreográfico,
todo lo que es el costumbrismo, ¿no? Entonces nosotros podemos apreciar cómo se da, en cuanto a la música se refiere, cómo se da esa integración África-Europa.